Buenas a todos, mi nombre es Ana Muiño Tato. Yo voy a hacer la presentación del trabajo de competencia comunicativa lingüística y calidad de vida familiar, una revisión sistemática. Lo he realizado junto con el profesor Alejandro Arrillaga Imaz. Para empezar, vamos a hablar del esquema de la presentación. Empezaremos con una introducción sobre el trastorno del espectro autista, una pregunta de investigación, material y método, resultados y las conclusiones del estudio. Para empezar, vamos a hablar un poco de qué es el trastorno del espectro autista. El DSM-5 lo define como una deficiencia persistente tanto en la comunicación social como en la interacción en diversos contextos. Se caracteriza por una dificultad tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal, tanto en el inicio, mantenimiento de las relaciones sociales, que también se ve perjudicado en el juego simbólico. Los niños son capaces de representar en los juegos actividades de la vida diaria, y esto en autismo se ha visto que también hay dificultad debido a estas dificultades para comprender el contexto. Y también del DSM-5 nos habla de patrones restrictivos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Esto se traduce en una inflexibilidad cognitiva, una inflexibilidad conductual y una inflexibilidad del lenguaje. La inflexibilidad cognitiva es una insistencia a la invarianza, a la monotonía, con reacciones desproporcionadas cuando hay un cambio de rutinas. Inflexibilidad del comportamiento, que puede manifestarse tanto con objeto como sin objeto. Con objeto lo vemos representado a través de alineaciones de los objetos porque hay carencia de juego funcional, movimientos repetitivos con los objetos, conductas autoestimulatorias hacia los objetos, como puede ser olerlos o chuparlos. También una inflexibilidad conductual sin objeto, que se refiere a los movimientos repetitivos del propio cuerpo, ya sea con aleteos, balanceos, girar sobre uno mismo. Con intereses muy restringidos y muy repetitivos los temas de interés, y una inflexibilidad del lenguaje que se manifiesta a través de colalias, lenguaje idiosincrásico, que es una manera no compartida por los demás de describir, neologismos, que se refiere a palabras inventadas, rituales verbales, como pueden ser preguntas perseverantes hacia un mismo tema, verborrea hacia los temas de interés, un excesivo arraigamiento a las normas de manera literal. Todo esto se presenta en las primeras fases del desarrollo y causan un deterioro clínicamente significativo en diferentes áreas. Y estas alteraciones, uno de los puntos del DSM-5, es que no se debe explicar por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Esto quiere decir que es muy común que en discapacidad intelectual también se vean estas áreas afectadas, es decir, todas las áreas del desarrollo, incluidas las de interacción, comunicación y lenguaje. Para poder hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual, la persona tiene que ser mayor de 6 años, si no hablaríamos de un retraso global del desarrollo, y tienen que estar todas esas áreas afectadas. Para poder hacer un diagnóstico de TEA con discapacidad intelectual, las áreas de desarrollo tienen que estar 2 desviaciones típicas por debajo, pero las de comunicación, interacción y lenguaje más por debajo que el resto de áreas. Respecto a la prevalencia, podemos ver que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños tiene autismo. Hay un aumento tanto en la prevalencia como en la incidencia del trastorno. Esto se debe a que cada vez hay más conocimientos sobre el trastorno del espectro autista, hay más profesionales formados que ayudan a hacer un diagnóstico mejor y antes, pero también se debe al cambio y la evolución de la nomenclatura. Antiguamente se asociaba el autismo con una inaccesibilidad al lenguaje. Ahora podemos encontrar dentro de este espectro personas con un repertorio rico de vocabulario, con estructuras gramaticales bien formadas. Es decir, antes el Asperger, el antiguo síndrome o trastorno de Asperger, que ahora esa nomenclatura deja de existir y pasa a trastorno del espectro autista nivel 1 o de alto funcionamiento, por lo que se incorpora más gente dentro del trastorno. ¿Qué podemos hablar del lenguaje del autismo? Pues para empezar es importante distinguir entre mínimamente verbal y no verbal. Mínimamente verbal, el 25 al 30% de la población con autismo se considera mínimamente verbal. Esto quiere decir que son mayores de 6 años y tienen un repertorio de 30 palabras, pero no las combinan a nivel oracional. Y las personas con autismo no verbales son aquellas que son mayores de 6 años y que no producen lenguaje, y si lo producen es de manera puntual. ¿Qué podemos ver también dentro del autismo?
Competencias que se ven deterioradas, por ejemplo, la imitación. En todos los programas de intervención de trastorno del espectro autista, sobre todo en edades tempranas, encontramos un bloque de imitación. Imitación con objeto para trabajar el juego funcional, pero también la imitación sin objeto para aumentar la conciencia corporal. Porque la evidencia nos dice que cuanto mayor competencia tengan los niños en imitar gestos imitativos de las conversaciones, gestos con el propio cuerpo, correlaciona con el lenguaje expresivo. La atención conjunta, se ha visto que en autismo la atención conjunta se ve afectada. Los niños pequeños son capaces de tener una atención triádica, esto quiere decir que miran a su figura de referencia a los ojos, miran el objeto y vuelven a mirar a la figura de referencia desde edades muy tempranas, desde que son bebés, desde el año. Y esto se ha visto en autismo que no sucede. Señalar como requisito previo al lenguaje, en autismo la conducta de señalado hay que trabajarla, y en desarrollo normotípico se desarrolla de forma intuitiva y normal. Lo que sí que podemos comprobar es que en autismo, en vez de la conducta de señalado, lo que existe es una instrumentalización del adulto. Es decir, en vez de señalar y compartir ese interés, lo que hace es llevo de la mano, guío físicamente a la persona para que me dé el objeto que yo quiero. El juego también se ve afectado dentro del autismo, y que es un precursor del lenguaje, tanto el juego funcional como el juego simbólico, y la intención comunicativa y la motivación social, que dentro de los circuitos de recompensa de autismo son diferentes al desarrollo normotípico. Respecto a la calidad de vida, también ha habido una evolución del término. Ahora es considerado un concepto multidimensional que abarca tanto indicadores objetivos como indicadores subjetivos. La investigación nos dice que los padres que tienen niños con autismo tienen una menor calidad de vida familiar. Dentro del concepto de calidad de vida, en el marco de la discapacidad también tiene mucha importancia. Seguramente a todos se nos viene a la cabeza la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que también tiene en cuenta la actividad, la participación de la persona con discapacidad. El objetivo de esta investigación es comprobar mediante una revisión sistemática si la competencia comunicativa y lingüística se asocia con una disminución significativa en la calidad de vida de las familias de niños y adolescentes con TEA. Esta revisión, los criterios de inclusión se han tenido en cuenta el año de publicación, desde enero de 1995 hasta junio de 2023. Se han seleccionado exclusivamente artículos científicos que tengan la variable dependiente y calidad de vida familiar, y la edad de los participantes que fuese población infanto-juvenil hasta los 18 años. Como palabras clave hemos utilizado términos de búsqueda autism, Autism Spectrum Disorder, las siglas de Autism Spectrum Disorder, ASD, y diferentes nomenclaturas para referirnos al autismo, y Family Quality of Life. Las diferentes bases de datos que hemos utilizado han sido APA PsycInfo, Medline, Psychology Science Collection, EBSCO y Psicodoc. Dentro de la búsqueda preliminar que hemos comentado, en APA PsycInfo hemos encontrado 153 artículos, Medline 68, Psychology Science Collection 32, Psicodoc 4 y por su lado EBSCO, que no hemos encontrado ningún artículo. En total salen 257 artículos que, aplicando los criterios de inclusión y exclusión que hemos comentado antes, se nos quedarían en un total de 32, de los cuales solo 10 incluyen las variables de lenguaje y comunicación. Lo que podemos concluir de este estudio y lo que podemos ver en la siguiente tabla, donde se muestran los diferentes artículos, es que hay una variabilidad de enfoques y de diseños. Respecto a la evaluación del lenguaje también hay diferencias. Hay algunos que utilizan instrumentos para evaluar el nivel de lenguaje, ya puede ser el de Garrido, utilizando el test de comprensión de estructuras gramaticales, por ejemplo el CEG, pero por su lado otros estudios evalúan el lenguaje a través de los criterios diagnósticos del DSM-5, como puede ser Alfarsi. Por otro lado, también el foco de evaluación del lenguaje es diferente. Algunos solo tienen en cuenta, por ejemplo, One, si hay comprensión y producción del lenguaje. Otros, por ejemplo, Moreto, va más allá y habla de la complejidad de las frases, si se utilizan o no oraciones cortas. Otro punto común de los diferentes artículos es que ninguno mide la funcionalidad y pragmática del lenguaje. Aspecto fundamental
que Garrido lo indica como una gran limitación dentro de los estudios. Básicamente podemos concluir que sí que hay una relación entre la competencia lingüística y la calidad de vida familiar. Es verdad que solo está medido de manera específica en 3 de los 8 estudios. Los rasgos, 2 de los 8 estudios solo lo incluyen como rasgos propios de la condición autista. Y solo uno de ellos, el de Moreto, no cuestiona un poco la relación entre la calidad de vida familiar y la competencia lingüística. Sin embargo, sus resultados nos parecen limitar el alcance tanto por el enfoque como por el diseño utilizado. Y, por supuesto, una gran limitación de los estudios es que hay poca atención a la pragmática y el uso funcional del lenguaje, como menciona Garrido. Básicamente, podemos concluir que la investigación sí que relaciona la calidad de vida familiar y el lenguaje, que hay escasa investigación sobre este tema y que es necesario seguir indagando tanto las investigaciones de lenguaje y comunicación, por supuesto por este colectivo, porque es una de las características principales, y por el número de personas que están implicadas dentro del trastorno del espectro autista y sus familiares. Para cualquier duda o aclaración nos dejamos por aquí el correo, tanto el de Alejandro como el mío. Y muchísimas gracias por vuestra atención y, por supuesto, también a Logos por dejarnos participar. Gracias.